Bueno, hola a todos y todas. Vamos a desarrollar hoy la primera teórica directamente relacionada con el trabajo que vamos a hacer en morfología arquitectónica o morfología 1, como figura en el plan de estudios. Esta va a ser una charla general sobre los distintos sistemas de comunicación del proyecto, que es de hecho el eje del programa de la asignatura. Y con esto vamos a introducir un modelo teórico con el que venimos trabajando y perfeccionándolo y ampliándolo hace ya varios años, y que es un poco el que va a enmarcar cada uno de los trabajos y producciones de ustedes y nosotros durante este cuatrimestre. Esta imagen que está acá es uno de los trabajos de este personaje Etienne Jules Marais, que a fines del siglo XIX fue uno de los precursores de lo que después sería la cinematografía, ¿no? Él estudiaba el movimiento de animales, de personas, y una de sus preocupaciones era cómo comunicar este movimiento a partir de una serie de representaciones que hasta ese momento eran estáticas, ¿no? Entonces, este ejemplo que ustedes ven acá, que en realidad es una serie de fotografías casi en microsegundos, una tras de otra, y que terminan conformando esta serie, donde puede, de alguna manera, representarse este movimiento del gimnasta, ¿no? Lo mismo hizo con otros deportes, con animales, con otra clase de movimientos seriados, y esta cosa de superponer o mostrar juntas distintos fotogramas es lo que después, como les anticipaba, dio lugar a la cinematografía, digamos, que no es más que una serie de fotos pasadas a cierta velocidad, si me permiten la exageración. Este método, él lo denominó método gráfico, ¿no? Entonces, nosotros vamos a sacar de contexto esto y vamos a recuperar esta frase que nos parece muy interesante. Dice, la ciencia tiene ante sí dos obstáculos que detienen su progreso. El primero, la deficiencia de nuestros sentidos para descubrir las verdades, ¿no? Esta cuestión incluso casi filosófica que para ver lo verdadero no alcanza con nuestros sentidos, ¿no? Sino que tenemos que apelar a más. Y segundo, la insuficiencia del lenguaje para expresar y transmitir lo que hemos adquirido. El objetivo de los métodos científicos es eliminar estos obstáculos. O sea, parte de la hipótesis de que hay un distanciamiento entre la realidad, entre lo que existe o vamos a producir, y nuestra capacidad de imaginarlo y representarlo. Concluye entonces, el método gráfico, sacándolo de contexto no solo el que él proponía, sino la gráfica en general, logra este doble objetivo mejor que cualquier otro. Y esta frase, un poco sacada de este contexto, tiene que ver con la reivindicación de nuestros lenguajes. Nuestros lenguajes, como productores de proyecto, son el dibujo, la maqueta, la simulación digital, el video, los ideogramas. Los vamos a ir recorriendo a lo largo de esta charla. Y es un lenguaje creado para ver y para producir proyectos. Y por lo tanto, este curso lo que va a tratar es de afianzarlos en el aprendizaje de estos lenguajes, en saber cuál utilizar para qué parte del proyecto, para resolver qué cuestión del proyecto. Y si me permiten, este curso de Morfología 1, o Morfología Arquitectónica, como un primer distanciamiento del proyecto, como un momento de reflexión sobre el proyecto, nos va a servir para volver después al proyecto con más herramientas, con más instrumentos y con más capacidad de proyecto, ¿no? Este es un curso sumamente pragmático, digamos, y que si le saben sacar el jugo, van a ver que les va a rendir mucho tiempo, y bien. Como todas
Casi todas nuestras charlas están divididas en 3 momentos. En un primer momento vamos a hablar de esta cuestión de lo herramental, de las herramientas, de los sistemas de dibujo, de maqueta, de comunicación, como instrumentos para producir el proyecto. La noción de herramienta vale la pena detenernos un poquito en una introducción. Viene para nosotros asociada a estos 3 momentos de la educación universitaria, ¿no? Enganchando un poco con lo que habíamos hablado en la primera charla de presentación. Dice Norberto Chávez, en el texto que se denomina precisamente Aprendizaje, Instrumentación y Conocimiento, nota al pie, Norberto Chávez va a estar dando una conferencia abierta este sábado a las 11 de la mañana por YouTube. Los que quieran y les interese el tema de la didáctica del proyecto pueden sumarse a esto o verlo más tarde. El link ya está subido a nuestro Facebook. Les decía que Norberto define 3 momentos de la enseñanza del proyecto, que los denomina de esta manera, y que tienen que ver con 3 actitudes distintas frente al proyecto. El aprendizaje es la etapa básica, esencial, que tiene que ver con apropiar el oficio, ¿no? A partir de la ejercitación de múltiples proyectos, voy aprendiendo cuáles son las estrategias, las dinámicas, los elementos del proyecto, hasta que los voy haciendo míos y me empiezan a resultar naturales, ¿no? Así como a andar en bicicleta se aprende andando, dándose unos primeros porrazos hasta que uno logra entender por dónde pasa el equilibrio y dominar el asunto. Bueno, el oficio de proyectar se aprende en taller, precisamente, proyectando, ¿no? Los primeros proyectos seguramente estarán cargados de menos preocupaciones, de menos consideraciones, y los últimos proyectos de este proceso de aprendizaje, que en rigor no hay últimos proyectos, siempre estamos aprendiendo, van incorporando nuevas destrezas, ¿no? Se supone que nuestros últimos proyectos son mejores que los anteriores. Hay otro momento de la enseñanza, necesario en la enseñanza del proyecto, que es la reflexión sobre el manejo de las herramientas con las que trabajo el proyecto. Y si me permiten, esto tiene bastante que ver con la morfología, ¿no? La morfología, entre otras cosas, estudia las herramientas de comunicación del proyecto, que es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, para saber del proyecto, tengo que proyectar, pero también en algún momento tengo que suspender el proyecto, hacerme a un lado y tomarme un momento para reflexionar sobre las herramientas que ineludiblemente condicionan el hacer del proyecto, la práctica proyectual. Norberto concluye en que hay una tercera dimensión de la enseñanza, que es a la que él denomina conocimiento, que es, una vez establecida la apropiación del oficio, una vez manejadas conscientemente las herramientas necesarias para esa apropiación, hay una tercera instancia más meta, más sobreestructural, si se quiere, que es la conciencia de los contextos en los cuales el proyecto puede realizarse, ¿no? El proyecto, como toda práctica social, está anclada en una determinada comunidad, en un determinado momento histórico, dentro de ciertas posibilidades. No siempre proyectar fue lo mismo. Es más, la noción de proyecto es una propia noción histórica que aparece en el Renacimiento. No podríamos hablar específicamente de proyecto en momentos anteriores al Renacimiento. No es lo mismo proyectar para un moderno que para un posmoderno, y así podríamos seguir, ¿no? Es importante y necesario tener conciencia de los contextos para tener precisamente un desarrollo del oficio pleno y consciente. Y para ilustrar estos 3 momentos, él lo hace con una comparación con el oficio de hacer zapatos, ¿no? Él dice, el aprendizaje es el momento en el cual el zapatero está
manejando el cuero, poniéndolo sobre el molde, donde no se sabe dónde, exagerando, dice, no se sabe dónde termina el zapatero y dónde empieza el zapato. Hay una serie de mecánicas que he incorporado casi mecánicamente, valga la redundancia, y que se van desarrollando. En otro momento del día, el zapatero ya no trabaja en el objeto directo de su preocupación, sino que se pone a ordenar sus herramientas, a limpiarlas, a afilarlas aquellas que necesitan un mejor corte, donde incluso hasta puede reflexionar sobre cómo fabricar una mejor herramienta para la cual hoy no dispone, para usos para los cuales hoy no dispone. Supongamos que tuviera que cortar en curvo y entonces diseña una hoja con un filo especial. En ese momento ya no está en relación directa con el objeto de producción, sino que está reflexionando sobre las herramientas que posibilitan ese objeto. Y poniendo una cuota de cierto dramatismo, como poníamos el otro día, dice, puede haber un tercer momento donde en un día lluvioso, ya volviéndose a su casa, con los zapatos a medio hacer y las herramientas ordenadas, mire por la ventana y vea que hay un chico descalzo. Y entonces se pregunte sobre el contexto del oficio del zapatero, que no es universal, sino que es para unos y no para otros. O incluso, mucho más positivamente, se ponga a pensar cómo hacer unos zapatos buenos y baratos para que ese chico descalzo también los tenga y él tenga más trabajo. Avanza un poco más Norberto en todo esto y dice que estos tres niveles tienen que estar en toda enseñanza en equilibrio, ¿no? Y esto es algo para los futuros profesionales y especialmente también para nuestros docentes, ¿no? Si uno solo se preocupa de la etapa de aprendizaje, si los únicos elementos que dona la enseñanza tienen que ver con adiestrar para resolver unos ciertos problemas en forma más o menos correcta, sin preocuparse ni por los instrumentos ni por el contexto, en realidad hay una deformación o una exageración por poner mucho sobre el aprendizaje y no poner nada en el resto, a la que podríamos denominar pragmatismo. Me importa hacer, no me importa mucho ni para quién, ni cómo, ni en qué contexto, ¿no? Soy un resultadista puro. Si en otro sentido abandoné la confección del objeto y quedo fascinado por las herramientas, a tal punto que me olvido para qué las quiero usar, sino que me enamoro de ellas y me pongo a deambular alrededor de ellas, y quedo solo como un experto de las herramientas para y no en el para qué. Bueno, soy un tecnócrata, ¿no? Cuando se habla de tecnocracia, despectivamente, se habla de aquellos que tienen una fascinación por los instrumentos, sin importar las consecuencias de estos instrumentos ni para qué sirven. Del mismo modo, si solo soy consciente de los contextos de mi práctica, pero no la practico en forma correcta, ni manejo sus herramientas, hay otro defecto, por exageración, que es el academicismo, ¿no? Es la charla de café, el hablar en genérico sobre el tema, el rodear el tema, pero nunca resolverlo concretamente. En realidad, esta figura de la espiral, donde todos estos puntos se interrelacionan en distintos puntos de equilibrio a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, nos parece una imagen mucho más esperadora que el tetí anterior. En todo momento, por más que, según la materia, según la asignatura, hagamos un poco más de foco en alguna de estas tres cosas, todo proceso de enseñanza tiene que tener un adiestramiento sobre poder producir, una noción de las herramientas y de su pertinencia en esa producción, y obviamente un conocimiento de en qué contexto se desarrolla esa práctica. Estos tres elementos
nunca pueden por sí solos imponerse a los demás, sino que deben estar en un equilibrio, ¿no? En una espiral permanente de retroalimentación. Una cuestión interesante que tienen las herramientas de comunicación y de producción del proyecto es precisamente esta doble condición. Los dibujos, las maquetas, los ideogramas, bueno, todos los elementos que vamos a ver a continuación, tienen una doble función. Por un lado, representar, esto es, volver a presentar lo que ya existe, y aquí tenemos un magnífico croquis de Sandro Borghini sobre la casa Curuchet de Le Corbusier en La Plata, a la derecha, o esos mismos sistemas pueden ser aplicados a la prefiguración, a imaginarme cómo va a ser algo que todavía no existe. Son dos actitudes completamente distintas. En la prefiguración tenemos como ejemplo, del mismo ejemplo arquitectónico, un dibujo de esa casa Curuchet, un corte, hecho por, en la oficina, en el taller de Le Corbusier, antes de que fuera construida, como parte de los elementos de comunicación que sirven o que sirvieron en ese entonces para desarrollar el proyecto de la casa. La casa no estaba construida aún, no era una realidad fáctica, pero en el proceso de producción de las ideas que dieron que estaban destinadas a tener como resultado esa casa, fueron necesarios también sistemas de dibujo anteriores al concreto real, ¿no? Por eso hablamos de prefiguración, lo que está antes de la imagen concreta, distinto de la representación, que es volver a hacer presente algo que ya existe, ¿no? Entonces, los arquitectos, los urbanistas, los diseñadores, trabajamos con los sistemas de comunicación atentos a esta doble condición. No es lo mismo un sistema de comunicación puesto a definir un proyecto, prefigurando un proyecto, que puesto a representar, a dar cuenta de un proyecto que ya existe. Son dos actitudes absolutamente distintas. En la primera, en la prefiguración, estoy anticipando lo que no existe, lo voy descubriendo con el mismo lenguaje. En la representación, en cambio, hago una síntesis de lo que ya existe para poder comentárselo a otro. No puedo volver a ser presente en totalidad la obra, porque sería construirla de vuelta, sino que los dibujos de representación van a ser dibujos sintéticos donde voy a definir desde mi punto de vista de observador cuáles son las cosas esenciales que lo hacen reconocible e identificable a ese objeto como tal, y esas son las que voy a dibujar. Y otras que me parecen secundarias las voy a dejar de lado porque distraerían la esencia de la comunicación de ese producto, ¿no? En la prefiguración estoy construyendo categorías, en la representación, por el contrario, las estoy sintetizando, ¿no? Casi diría que son comunicaciones con dos sentidos opuestos. Aquí, por ejemplo, vemos distintos momentos de prefiguración de una obra. Estos son distintos dibujos de Clorindo Testa sobre su famoso Banco de Londres, hoy banco hipotecario, dibujos que dan cuenta de su inserción urbana, como esta axonométrica de la esquina, dibujo que da cuenta de la relación entre los sectores de atención al público y los sectores más resguardados del banco, donde lo público como intención desborda hacia la calle y queda limitado por las fachadas de la manzana de enfrente, y no por la propia fachada que aquí deliberadamente se ha omitido. O un dibujo más especificado, también de prefiguración, pero no inicial, sino casi al final del proceso, un dibujo de anteproyecto, casi terminando la definición de las ideas, donde cada una de estas cosas que estaba vista acá de manera más borrosa, imprecisa, que era solo una intención, aquí ya con el desarrollo del proyecto y con el apoyo de estos sistemas de comunicación, ha ganado
definición ha ganado medida, proporción, exactitud, ¿no? Todo lo que era borroso en este dibujo del medio se ha transformado en preciso y métrico en este último y tercer dibujo. Estos, en cambio, son instrumentos de comunicación, de representación, ¿no? En este caso son dos maquetas urbanas, en este caso de París, antes y después de la intervención de los bulevares, sin bulevar y con bulevar después, o representaciones de los elementos arquitectónicos e incluso del diseño industrial o de las bellas artes que eran piezas distintivas de cada uno de los edificios que conformaron el frente de este bulevar, ¿no? Para dar cuenta de esta operación urbana que fue abrir una avenida, como nosotros tenemos abierta la Avenida de Mayo, deudora de esta teoría urbana en pleno centro de la ciudad, se construyen unas nuevas arquitecturas y estas arquitecturas además tienen estas configuraciones edilicias y estos elementos de decoración o de ornato según la época arquitectónica en la cual fueron desarrolladas. Aquí hay algo que ya existe, este bulevar está construido, y lo que estoy haciendo es representarlo, dando cuenta de su inserción urbana con esta maqueta y dando cuenta de los elementos que lo configuran como una estructura compleja con estos dibujos. Para terminar con esta cuestión de las herramientas y pasar ya a la descripción de los sistemas de comunicación, nos parecía simpático volver sobre estas dos famosas historietas. Una es, la superior es una de las tiras de Mafalda, de Quino, donde hay algo interesante que podemos tener como segunda lectura de la viñeta, que es que este Guille, para tratar de no ser retado por su mamá, en la época que las mamás retaban a los niños, digamos, intenta hacer parecer que todo lo que está dibujado, todo lo que ha manchado ese departamento de clase media, todas esas paredes que estaban tan pulcramente pintadas y que ahora están grafiteadas por el ansia artística del niño, no son culpa del niño, sino son culpa del lápiz, ¿no? Entonces está esta famosa frase que para todos los que nos dedicamos a estas cuestiones es bastante clásica de ¿no es increíble todo lo que puede tener adentro un lápiz? ¿Mm? Y bueno, esa es una invitación a la creatividad, ¿no? Adentro del lápiz puede haber infinitas cosas. Y la otra, la de abajo, es una ilustración de Rep, donde hace muy poco, hace un par de años, para el aniversario de Breccia, que fue un importante dibujante de historietas y que muchos historietistas lo tienen como referencia, habla de esto de que el propio decía, el propio Breccia, es nunca hay que estar satisfecho con el dibujo, ¿no? Siempre se puede hacer más por el dibujo, siempre se puede seguir o perfeccionándolo o sintetizándolo, ¿no? Y esta insatisfacción del dibujo o la búsqueda del dibujo perfecto tiene también que ver con la insatisfacción del proyecto, ¿no? Con la búsqueda del proyecto perfecto, que siempre al proyecto se le puede dar una vuelta de rosca más tratando de perfeccionarlo, ¿no? Entonces hay un llamado de Breccia desde el cielo que Rep trata de recibir en la tierra todavía, por suerte, que es nunca esté satisfecho, ¿no? Nunca. Vamos ahora sí, hecho este primer desarrollo contextual para saber que vamos a hablar de las herramientas y que ineludiblemente al hablar de las herramientas vamos a hablar del proyecto y de sus contextos, porque para eso nos interesan las herramientas, no por sí solas, nos vamos a meter entonces en este segundo momento. Vamos a ir construyendo una red conceptual que
que luego en otras diversas charlas a lo largo del cuatrimestre iremos complejizando o especificando un poco más, pero que hoy vamos a hacer una primera presentación para que entiendan de qué va un poco la materia y lo que vamos a hacer. Esta red conceptual se inició hace bastante tiempo con solo 3 elementos, a partir de un trabajo, cuando no, de nuestros maestros Roberto Doberti y Liliana Giordano. Ellos hicieron hace bastante tiempo un texto que se denominó El nivel significativo de los sistemas de dibujo en la práctica del proyectar. Un texto que también tenemos a disposición de ustedes, para los que quieran ver de dónde surge toda nuestra locura, donde ellos definían a los 3 sistemas de dibujos tradicional, la perspectiva cónica o perspectiva clásica, el sistema Monge de proyecciones ortogonales paralelas, las plantas, los cortes y las vistas, y las axonométricas o perspectivas paralelas, como los 3 sistemas canónicos del dibujo, pero que a su vez, poniéndolos en contexto, sabiendo en qué momento habían surgido, el por qué habían surgido en determinado momento y no en otro, los hacía además portadores de un determinado significado del espacio. Entonces, los sistemas de dibujo, estos 3 primeros sistemas canónicos, no eran solo distintas maneras de comunicar lo mismo, sino que comunicaban distintas dimensiones del proyecto, influían en distintas nociones de proyecto. A partir de este trabajo, junto con Alejandro Abaca, incorporamos los nuevos sistemas de comunicación del proyecto, que tienen que ver, en principio, con la maqueta, que había quedado por fuera de los sistemas de dibujo. La aparición de la digitalidad hizo que la simulación de un recorrido dentro del proyecto fuera mucho más sencilla, no porque no estuviera antes de la digitalidad, como veremos, sino porque aparecía ahora como casi un elemento más de comunicación del proyecto. Había otras maneras de comunicar el proyecto que atendían a su significado más profundo, a una síntesis comprensiva del proyecto, y por último otras que no tenían que ver con lo gráfico en términos estrictos, sino que tenían que ver con lo textual, ¿no? Las memorias descriptivas. Entonces, ¿cuál es la cantidad de cosas que son necesarias para comunicar un proyecto? Entonces, de esos 3 sistemas de dibujo originales, aparecieron otros 4, que empezaron, obviamente siguiendo el mismo nivel de desarrollo. Dijimos, bueno, cada uno de estos también es portador de una noción de espacio, cada uno de estos también nos está hablando de algo en particular y no de otra cosa. Y entonces podemos seguir la saga, seguir construyendo este modelo teórico que nos habían puesto a disposición nuestros maestros, y como buenos discípulos agregar unos parrafitos más completando la escena. Y esperamos que obviamente ustedes después agreguen otros párrafos más, o hasta que un día se cansen, revoleen el libro y propongan otro texto para mirar este tema, lo cual también sería muy bienvenido. Entonces, en principio, estas herramientas de comunicación del proyecto las podemos enumerar como las maquetas, los dibujos, con los 3 sistemas que les habíamos comentado recién, el video, la infografía y la memoria. Cuando trabajo con estas herramientas, tengo actitudes distintas respecto del proyecto. Cuando hago una maqueta, estoy haciendo una modelación, es decir, quiero construir un modelo, una prefiguración o representación, según esté actuando sobre un proyecto o sobre algo ya construido, que dé cuenta de la totalidad a partir de reproducir
una simulación a escala de esa totalidad. Es un modelo que reemplaza el real existente o el real en proceso de proyecto. Los dibujos, en cambio, tienen una actitud de codificación. Vamos a ver ahora cómo se distinguen estas tres codificaciones, cuál es la singularidad de estas tres codificaciones, donde la relación con el proyecto ya no es tan directa y evidente como la maqueta, donde casi es una versión liliputiense de el proyecto final, sino que son puestas en códigos o en lenguajes diversos algunas de las cuestiones del proyecto, orientadas obviamente a su comunicación y posterior construcción. El video, en cambio, o la simulación de recorrido, o volviendo a la imagen original de la teórica, una serie de perspectivas en fotograma, como pueden ser una serie de fotos simulando movimiento, lo que tienen otra actitud, que es tratar de recrear o de anticipar, mejor dicho, en el caso del proyecto, la experiencia que se va a tener habitando ese lugar, recorriéndolo, ¿no? El proyecto no está pensado nunca como un espacio estático, sino como un espacio recorrible, donde suceden cosas, que admite múltiples puntos de vista. Entonces, el video, la secuencia de imágenes anticipadas, pueden dar cuenta de cómo va a ser vivido ese espacio, cómo va a ser practicado ese espacio. Del mismo modo, las infografías o los croquis de síntesis o muchos otros tipos de dibujos que vamos a ver ahora enseguida, nos van a dar cuenta de las ideas centrales, las ideas fundamentales que estuvieron presentes en ese proyecto, y por otro lado, los textos van a servir de justificación a ese proyecto dibujado. Un texto aparece cuando el lenguaje gráfico o tridimensional se agota y es necesario ir más allá, entrando en niveles más profundos como los de la justificación y del significado. Acercándonos un poquito más, cada uno de estos 7 posibilidades implican entender el proyecto como algo distinto. Y aquí nos vamos acercando a esta cuestión del diverso sentido, significado de cada una de estas herramientas, de para qué sirven y para qué no. Cuando yo trabajo en maqueta, veo el proyecto como un ente, como una unidad, como un objeto distinguido del observador. Es lo más parecido, o intentamos que sea lo más parecido a la obra concluida, como totalidad. Cuando trabajo los dibujos, por ejemplo, en axonométrica, voy a dar cuenta de la materia de ese proyecto. Cuando trabaje plantas, cortes, voy a ver la disposición, la organización de ese proyecto. Cuando trabajo en perspectivas, voy a hablar sobre la noción de imagen que ese proyecto quiere tener, de percepto. Cuando hable de video, voy a hablar del recorrido que ese proyecto propone. Cuando hable de las infografías, voy a tratar de acceder al significado de ese proyecto. Cuando hable de las memorias, voy a entender el proyecto como un discurso. Ahora vamos a ver esto en imágenes concretas y va a dejar de ser un planteo teórico así duro, para volver después sobre este resumen al final. Lo que queremos decir con todo esto es que cada herramienta corresponde a una noción distinta de espacialidad, ¿no? Aquella sospecha que planteaban Giordano y Doberti en aquel primer viejo texto sobre los 3 sistemas de dibujo. Hay un significado distinto del espacio que cada herramienta aborda. Así como no tomo la sopa con tenedor, ni con cuchillo, sino que la tomo con cuchara, para ingerir líquidos, la cuchara es o el vaso,
o el cuenco es una herramienta más útil que el tenedor o el cuchillo. Lo que estamos diciendo aquí, vuelvo a repetir, es que los sistemas de comunicación no sirven todos para todo, sino que tienen una esencialidad que da cuenta, arriesgamos aún más, de una distinta noción de espacio, de una distinta noción de espacialidad, y es más, podríamos decir que todas estas espacialidades conjuntas y en equilibrio son las que conforman un proyecto, por acción u omisión. Si nosotros sometemos nuestras ideas de proyecto a todas estas formas de prefiguración y comunicación, seguramente va a ser un proyecto mucho más rico que si solo parte de haber desarrollado plantas y cortes. Si solo desarrollamos plantas y cortes, podremos asegurar que va a ser un proyecto muy organizado, donde el programa está muy bien distribuido, porque de eso da cuenta el dibujo organizativo, las plantas, los cortes, pero seguramente no tenemos ni idea o hemos dejado librado al azar cómo va a ser su imagen, cómo es su materialidad, cómo funciona en tanto totalidad, qué recorrido propone, qué conceptos están detrás de él o qué significados pretende comunicar. Nuevamente, como en los 3 niveles de enseñanza, aquí hay 7 niveles de espacio, 7 niveles de espacialidad que todo proyecto debe poner en juego. Y que si, de última, no hace falta que los ponga todos en la misma proporción, ahí interviene el proyectista, la necesidad, etc. Pero que los sepa usar y que si no los uso sea conscientemente, es el motivo de este curso. Ahondar en para qué sirve cada herramienta y que no esté desarrollando, como sucede en algunos lugares de la facultad todavía, el proyecto solo en planta y corte, y que luego me aparezca la maqueta, la axonométrica o la perspectiva, no quiero ya hablar del recorrido o una memoria descriptiva, a último momento como condición de entrega, ¿no? Entonces, de aquello que estuvimos analizando en una única dimensión, de repente se nos piden las 7 dimensiones que esa cosa debe tener, y nos encontramos con que se ha levantado un Frankenstein que no imaginábamos. Entonces, por eso es la utilidad y el, entre comillas, pragmatismo de este curso. Este curso aspira a que ustedes manejen todas las herramientas del proyecto conscientemente y de la mejor manera para volver sobre el proyecto mejores. Hay una cuestión más que vamos a desarrollar hacia el final, que es que cada una de estas nociones de espacialidad se mueve dentro de 2 focos extremos o 2 posibilidades extremas donde esta espacialidad puede ser adjetivada. Pero dejemos esto para el final para no confundirnos. Lo que nos interesa ahora es dar cuenta de estas 7 nociones de espacialidad que tienen que ver con 7 distintos sistemas de comunicar el proyecto. Vamos por las maquetas. En las maquetas el proyecto es un objeto. Objeto en tanto algo distinto en relación con un sujeto que le ha sido deslindado, que le ha sido separado. El objeto está por fuera de mí. Lo veo como una totalidad de sentido a la cual prefiguro o represento a partir de esta modelización. 3 ejemplos históricos bien distintos, ¿no? Las maquetas urbanas del ejército francés, siglos XVII, XVIII y XIX, la maqueta de, nuevamente, el Banco de Londres de Clorindo Testa, en este caso la maqueta que se expuso en el MoMA de Nueva York con motivo de la exposición sobre arquitectura moderna latinoamericana, o una maqueta de Sanaa, en este caso del Museo Louvre de Lens, como una maqueta mucho más sutil, mucho más sintética, solo dando cuenta de opacidades y transparencias. Esta maquetización, estas primeras maquetizaciones militares, que recién les comentaba que eran producción del Imperio francés,
tenían que ver con, en un momento donde de plenas guerras imperiales entre las distintas naciones europeas en disputa por territorio, hay una existencia, como imaginarán, del Google Earth y de otras instancias satelitales. El ejército francés mandaba sus espías a cada una de estas ciudades. Ellos relevaban una serie de croquis, dibujos, que luego servían para construir en París estas maquetas. Y estas maquetas servían a su vez para entender los puntos fuertes y débiles de cada una de estas ciudades. Y en pleno periodo napoleónico, sobre todo, y en guerras posteriores, sirvieron también para imaginar o prefigurar o proyectar por dónde invadirlas, por dónde tomarlas, con qué se iban a encontrar los ejércitos cuando llegaran, ¿no? Eran maquetas de representación, pero al mismo tiempo maquetas de proyecto de posibles estrategias militares a operar sobre ellas. Han sido restauradas hace muy poco y se encuentran en los sótanos del Museo del Louvre y realmente son fantásticas, ¿no? Vean las imágenes de generalidad, pero también las fotos de acercamiento para ver el grado de detalle que tenían en cada uno de sus edificaciones. Un poco más acá, mediados del siglo XX, esta es una maqueta de Frank Lloyd Wright, de su equipo de asistentes, que trata de dar cuenta de su modelo de ciudad agrícola del futuro, ¿no? Entre el modelo de ciudad jardín, tan caro a la tradición sajona, con esta utopía americana de un lugar en el mundo que consiste en una casa y unos acres para cosechar, ¿no? Pero puesta en un imaginario de futuro, con un centro moderno donde aparecen los equipamientos y los edificios en altura, e incluso, si ven en la perspectiva superior, esta suerte de ovnis con plumas, digamos, imaginando en un futuro una manera de transporte aéreo que superara los problemas del transporte terrestre. Y la maqueta, como da cuenta de un orden general, pero al mismo tiempo de órdenes particulares por los desarrollos y cultivos que van a hacer cada uno de los propietarios de estas chacras, es un verdadero patchwork, digamos, ¿no? Y tiene esta técnica de comunicación, de collage, de diversos colores, texturas y gramajes que dan cuenta de una posible imagen de diversos cultivos, múltiples diversos cultivos, y al mismo tiempo de la organización de las áreas centrales, de sus puertos, de las áreas de producción, de las áreas ferrocarrileras, cuáles son las vías de comunicación, proporciones entre unas y otras, etc. Un ejemplo muy interesante puede ser también finales o segunda mitad del siglo XX, este proyecto para un parque de Isamu Noguchi y el propio Louis Kahn, ¿no? Una maravillosa colaboración entre ambos, donde el parque, que es una isla en Nueva York, de lo que se trata es de generar en esa isla una serie de topografías. Esas topografías tienen a su vez que ver con distintos usos y adquieren cierto carácter escultural o de diseño industrial, y de ahí se nota la mano de Noguchi, con una profunda rigurosidad geométrica donde se nota el pensamiento de Kahn, ¿no? Y aquí la maqueta es una fundición en bronce, ¿no? Como casi dando cuenta de lo que estoy haciendo es tallando casi como una escultura ese terreno que primitivamente era plano y que para incorporarle estos programas de recreación lo que hago en realidad es generar distintos ámbitos a partir de subir o bajar estos niveles de tierra, circunscribirlos, abrirlos, cerrarlos, ponerlos en forma de escalinata, etcétera, etcétera. Quédense tranquilos que no les vamos a pedir una maqueta de bronce, está solamente a término ilustrativo. Una maqueta de madera, en este caso, el proyecto también de una ciudad agrícola, en este caso ya
en los años 70 de Kenzo Tange, y que tiene que ver con el metabolismo japonés, y entonces los terrenos cultivados son distintas vetas de parqué que en sus particiones y sus diversas calidades de textura arman los terrenos cultivados como placa de apoyo, y sobre él aparecen una serie de estructuras modulares propias del metabolismo, en esta cuestión de pensar que el edificio o la construcción nunca es definitiva, sino se le pueden ir agregando módulos o quitando en función de cuáles sean las necesidades de producción de ese territorio, ¿no? Entonces, claramente la maqueta tiene dos elementos: un territorio de apoyo y esta especie de red de malla, de estructura que se le posa encima. Las maquetas de Oma y de Rem Koolhaas para la biblioteca de Jussieu, donde, bueno, ¿en qué consiste este objeto biblioteca? Este objeto biblioteca consiste en una estructura en la cual las losas no están puestas una arriba de otra con un ritmo constante, sino con un ritmo complejo, donde de repente se alabean y se juntan y entonces conforman auditorios y sobretechos de bibliotecas, o se aproximan en áreas de depósito, o se separan en áreas de uso público, generando otra espacialidad, etc. La maqueta como, insisto, como imagen del objeto que quiero mostrar. O casos más recientes como las figuraciones domésticas de Sou Fujimoto, donde de repente la maqueta aparece como una artificialidad para dar cuenta de ciertos climas, como este jardín dentro de la estructura de la casa, o esta suerte de casa de muñecas contemporánea, donde están todos los objetos, las macetas, hasta las pilchitas colgadas, donde está el lavarropas, los diversos sistemas de comunicación de esta casa pensada también como un sistema de objetos distintos, asociados, cada uno de ellos dando cuenta de un uso distinto, de una materialidad diferente entre estructuras, envolventes y mobiliario. Vamos ahora a los dibujos, empezando por las axonométricas, por las perspectivas paralelas, cuya noción de espacio es una noción eminentemente configurativa. ¿Cómo está configurado? ¿Cómo está conformado el espacio? Ya aquí el espacio pierde su unidad objetual, que la tenía en la maqueta, para dar cuenta en estas explotaciones de los materiales de los cuales está hecho el objeto que mostré antes. Hasta ahora no hemos hablado de materialidad. Para hablar de materialidad necesito comunicar con las axonométricas y con el desglose que me permite individualizar esos materiales, ¿no? De las famosas axonométricas de Joassi, pasando por el neoplasticismo, hasta llegar a las axonométricas de Lijan y otros dibujantes contemporáneos. Aquí, por ejemplo, hay dos dibujos configurativos, dos axonométricas de dos elementos urbanos. Por un lado, una manzana, un lleno, en un relevamiento, el mismo que veíamos hace un rato de las maquetas, de una manzana haussmanniana. Y por otro lado, el relevamiento de un vacío, ¿no? En el libro Plazas de Sophie Wolfrum, donde releva o representa, vuelve a ser presente, las distintas plazas más importantes de Europa y Latinoamérica, y en este caso es un dibujo correspondiente a la Plaza de Siena, ¿no? Donde prácticamente todo está dibujado con el mismo valor de línea, y lo que aparece como básica oposición es esta cuestión de lo lleno y lo vacío, de qué está constituido este espacio urbano, de estos espacios frentistas y de este hueco con diversas pendientes que aparece en el centro. Dibujos no de Richard Meyer, pero sí acerca de una obra de Richard Meyer, donde
distintas angularidades de la axonométrica, distintas formas de desglosar o separar, me permite ver en qué consiste ese espacio que si lo viera en maqueta lo vería unificado, ¿no? Veo cómo se suceden los espacios entre sí, y depende del ángulo o depende el tipo de axonométrica, voy priorizando cuestiones a ver, ¿no? El frente, los costados, las particiones internas, etc. Ejercicios a partir de estos dibujos configurativos sobre cómo puede configurarse distintas configuraciones a partir de distintas compartimentaciones de una planta dada, ¿no? Que son estos dibujos de John Edhook. Dado este cuadrado como forma limitante, ¿qué cosas pueden pasar dentro de él? ¿Cómo puedo particionar de distintas maneras, con planos perpendiculares, con planos curvos, con planos transversales, de manera tal de delimitar distintos espacios de uso al interior, ¿no? Aquí hay un examen profundo de los elementos o de las distintas posibilidades de elementos limitantes al interior de una planta dada para ver cómo puede ser tabicada. De aquellas axonométricas que veíamos de Joassi, son retomadas en los tiempos de la posmodernidad, estas axonométricas, entre comillas, vistas desde abajo, por Mario Botta o por James Stirling, ¿no? Aquí vemos la planta, un dibujo que después vamos a ver como prioritariamente organizativo, complementado con una axonométrica para ver cómo está materializada, cómo está configurada esa organización, ¿no? Hay una estructura, hay un envolvente, hay una tabiquería, el suelo así se prescinde de él, ¿no? Estaríamos viéndola desde el suelo. Lo mismo en el caso de la biblioteca de Stirling. O algún ejemplo más contemporáneo, como puede ser el proyecto para esta estación de cable carril, donde la estación sirve además de nodo urbano en una operación con más ambiciones, y entonces suma en estratos sucesivos programas deportivos, sociales, públicos, etcétera, comunicados entre sí, obviamente, por un sistema de conexiones que aquí aparece en amarillo, pero la axonométrica nos está desnudando a partir de haber quitado en una parte del edificio la piel, cómo es la estructura interna, cómo es la estructura de esa piel, cómo son las losas, cómo son las tabiquerías, etcétera, ¿no? Cómo está configurado este edificio, que si lo viéramos en maqueta lo veríamos casi como un prisma sólido. Bueno, aquí esta manera de explorar el espacio con este sistema de dibujo nos permite ver otras cosas, ¿no? Materiales, consistencias. O en estos dibujos más contemporáneos de Li Han, también dibujos de escala urbana, de repente en estos sectores urbanos dibujados con esta distancia infinita que permite la axonométrica, de repente se desgarran algunas fachadas y se ve que detrás de esas fachadas tan homogéneas, tan moduladas, tan seriadas, hay un mundo de situaciones y prácticas sociales distintas. O debajo, en la imagen más grande de este centro comercial y de oficinas, existe un mundo productivo, de transporte, de instalaciones, de infraestructuras, que la ciudad oculta debajo del asfalto, ¿no? La axonométrica de desglose desoculta, muestra de qué está hecho aquello que la maqueta mostraba casi como un sólido impenetrable. Entonces, esto me sirve para mostrar esto y no para mostrar eso otro. Los dibujos y sus proyecciones concertadas, las plantas, los cortes e incluso las vistas, ¿no? Que tienden a mostrarnos la organización del espacio. Por eso hablamos de dibujos organizativos o de una espacialidad organizativa o de la dimensión organizativa del espacio.
¿eh? Cuando tengo un programa y quiero distribuirlo, saber qué superficie va a ocupar cada uno, qué tamaño va a tener, cómo van a estar relacionados entre sí, cómo va a estar traducido ese programa en una distribución determinada, bueno, entonces ahí sí trabajo sobre las plantas, ¿no? Bien distintas, ¿no? El corte y fachada renacentista de la Villa Palladiana, la planta moderna con elementos bien clarificados y distinguidos. Una cosa es la envolvente, otra cosa es la estructura, otra cosa es la tabiquería, otra cosa es el mobiliario, de Mies van der Rohe, a la evolución, si se quiere, no lo ven en términos necesariamente positivos ni negativos, sino como transformación, mejor dicho, de este mismo orden organizativo a partir de una forma continente de diversas formas que mantienen su individualidad, pero al mismo tiempo forman parte de un sistema como esta planta de Saná. La organización de una ciudad a partir de qué está construido y qué no está construido. El famoso plano Noli de Roma, encargado por el Papa Benedicto XIV al propio Noli, ¿no? Esta codificación de la organización donde dibujo en lleno, en la masa construida privada y dibujo en planta, en blanco, los espacios públicos a los cuales puedo acceder sin interrumpir esa relación de privacidad, ¿no? Y entonces, bueno, este equilibrio público-privado construido, abierto, es una codificación que se utiliza hasta el día de hoy. La organización de una obra de arquitectura, en este caso, disculpen la autorreferencia, pero es un dibujo mío de cuando yo tenía más o menos la edad de ustedes, ahí con los números pueden ir calculando, para los chismosos y chismosas del taller. En este caso es la rehabilitación de la manzana franciscana en Montserrat, donde a esa planta y corte vista que aparece del pasaje que forma parte de la manzana, de repente hay un elemento, en este caso la escalera, que debía ser restaurada y por lo tanto hay que documentar. Este es un dibujo a la vez de representación de la escalera existente y al mismo tiempo de prefiguración, de reconstrucción de esta escalera a su condición original con materiales contemporáneos, porque se trataba obviamente de volver a poner o volver a ser habitable este conventillo para sus ocupantes, ¿no? Entonces, aquí aparecen las distintas plantas de esa escalera, cómo se va modificando en una parte de hormigón y luego otra parte de madera para llegar a la terraza, las visuales que plantea cuando llega a cada uno de los pasillos conectores de las distintas plantas. Y hay también, si se quiere, aprovechando estas cuestiones del Monge, el aprovechamiento de estas concertaciones para que la lámina también se organice de una manera tal que favorezca la lectura de la organización del elemento escalera. Relevamientos más contemporáneos, en este caso de la casa Vilamajó, del arquitecto Vilamajó en Montevideo, dibujos en CAD, pero de un preciosismo extremo de Aníbal Parodi, que esta casa, que hoy forma parte del patrimonio de la Facultad de Arquitectura de Montevideo, fue restaurada para servir para eventos culturales, exposiciones, porque estaba a muy pocos metros de la facultad, ¿no? Entonces hubo, así como hubo dibujos demostrativos de la organización original de la casa, hasta con el auto de Vilamajó incluido en el corte, para ver cómo funcionaba en sus distintos niveles de corte, cómo estaba distribuido el programa en el espacio, hubo detallamientos también de la ubicación precisa de cada uno de los objetos y del mobiliario, mucho del cual fue diseñado especialmente para la casa, para reconstruirlo y volverla a poner en valor. Dos escalas de organización del espacio, en este caso dando cuenta de la totalidad del corte de la casa, o dando cuenta, en este caso, de la focalización en lo que era el estar comedor de la vivienda original.
la relación entre geometría y distribución del espacio, ¿no? Y para esto ponemos un proyecto de geometría bien compleja, como son las Torres Blancas de Sáenz de Oiza en Madrid, ¿no? Donde en un momento de clara influencia organicista aparecen distintas mallas de ordenamiento, cada una dando cuenta de una unidad de vivienda, dentro de ella ciertos elementos limitantes o divisorios principales, o curvas que van circunscribiendo espacios de servicio, con un trazado muy complejo que luego se concreta en la disposición u organización de estos diversos elementos para dar cuenta del programa que se está generando. Parafraseando al Guille de Mafalda, todo lo que puede haber adentro de un lápiz, todo lo que puede pasarle en la geometría a un proyecto, ¿no? Siguiendo en esa línea, una secuencia de plantas de la casa de la calle Serrano de Pablo Beitía, desde también unos primeros dibujos borrosos que tienen que ver con áreas y superficies de uso, que van teniendo a su vez distintos ordenamientos geométricos, según respondan en forma perpendicular o secante a las medianeras que determinan el lote, las superposiciones de esas estructuras de uso, donde seguramente van a aparecer nodos como los nodos de la madera en sus vetas de la organización, y entonces aparecen los elementos de circulación, hasta su traducción definitiva en los planos de distribución de anteproyecto que vemos en este blanco y negro. El ordenamiento también a partir de la geometría de una planta, esto es Enric Miralles, las instalaciones de tiro con arco para los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92, planteados casi como una estructura de losas apenas sostenidas por unos pilares que aparecen excesivamente frágiles para lo que sostienen en esta vista, y que tiene que ver también con una geometría de abanico que esconde a su vez un orden bien diferente de limitantes internas del espacio, poniendo cuáles son las áreas de vestuario, de lugar de tiro, las distintas secuencias que tiene el deportista desde llegar a este edificio hasta practicar su deporte. Las geometrías complejas que tienen diversos cortes, ¿no? En este caso la capilla de Vilasearón, de Madrilejos y Sancho, bastante más reciente, donde si la viéramos como maqueta, la veríamos como una especie de prisma muy trabajado a partir de diversas inflexiones y planos de corte, donde no hay un corte único que dé cuenta de la organización de ese espacio, sino que se requiere una serie de cortes diversos. Una cantidad de secciones, fíjense acá hay 4 por 5, 20 secciones distintas de un mismo edificio, que además es un edificio pequeño. Pasemos ahora a las perspectivas, a los dibujos, a las perspectivas cónicas, las perspectivas de un punto de fuga o de 2 puntos de fuga, a mano, digitales, que tienen que ver con dar cuenta de la noción perceptual del espacio. Todo lo que es dibujado en perspectiva no es ni un objeto ni es una configuración material, es más que nada una imagen a ser percibida, donde tiene el observador ya no está en el infinito ni es omnipresente, sino que está puesto en un punto fijo, con la mirada fija en aquello que quiere percibir, y que si me muevo altero esa imagen. Y que me sirve para dar cuenta de la imagen en su contexto, o mejor dicho, en su entorno físico. Da cuenta de espacialidades interiores y también de espacialidades exteriores, de cómo la obra relaciona su imagen con la de su entorno. Si yo quiero contar cómo un edificio o un proyecto se relaciona con su entorno, lo hago a partir de una perspectiva, comunicando la imagen de cómo va a ser ese edificio puesto en ese determinado entorno, ¿no? Entonces, aquí Boulez, Wright o Lacaton Basal. La perspectiva
surge en el Renacimiento, tiene que ver con precisamente la construcción de la ciudad, o los primeros indicios de construcción de la ciudad contemporánea tal cual la conocemos. Entonces, es el humanismo, es la simulación, sin lograr, de la percepción humana. La fotografía luego va a ser la mecanización de esta percepción. Entonces, todo lo que era paralelo ahora deviene confluyente a un punto de fuga. Ese punto de fuga tiene que ver con un horizonte, ese horizonte tiene que ver con dónde está mirando el observador. Se privilegia la visión del observador, por eso hablamos de lo perceptual, de la imagen. En este caso, una de las primeras perspectivas históricas que están representadas en las tablas de Urbino, aquí representadas. En este caso, un proyecto de la arquitectura moderna, ya no es el patio de objetos renacentistas, sino que es los objetos asociados a una estructura que se inserta en un paisaje determinado. Este es el proyecto para la costa de Castelfusano, que son las afueras de Roma, de Adalberto Libera, en los años 30, en los inicios de la modernidad, y aquí obviamente hay un contraste entre esa organicidad del bosque y los reflejos del agua respecto de estos prismas que ganan en altura precisamente para poder dominar y al mismo tiempo organizar este paisaje. Estoy hablando de cuestiones de imagen. Yo no sé de qué son esos edificios, no sé cómo está organizada su planta. Aquí estoy comunicando cómo se van a ver puestos en ese lugar. Y para eso sirve la perspectiva. Lo mismo, aquí unos dibujos de don Jorge Sabaté, en un proyecto no construido para las estaciones del ferrocarril Urquiza en los años 50. Esto iba a ser la estación de Concordia en Entre Ríos. Entonces, por un lado, hay una imagen contextual arriba de cómo iba a aparecer esa esquina en la ciudad de Concordia, y abajo el interior de ese hall y sus iluminaciones a una determinada hora del día, de cómo iba a ser percibido desde la interioridad la masa interna de ese edificio. Los 60 y las casas experimentales californianas metálicas, que tanto hablan de esa modernidad, en una perspectiva centrada, que nos permite ver, gracias a la transparencia propuesta por la propia arquitectura, tanto su inserción paisajística como la percepción de su espacialidad interna, ¿no? Estas casas sueltas en el paisaje, que dominan el paisaje desde el interior, y que el paisaje entra en ella, ¿no? Este marco en realidad es una vista perspectivada, ¿no? Tiene algo de organización y al mismo tiempo algo de imagen. La perspectiva mostrando el interior de los proyectos de Amancio Williams para el plan de hospitales de Carrillo, en este caso para la Mesopotamia, para Corrientes. La imagen de los edificios específicos del hospital y este sobretecho que se elevaba en la propuesta para permitir el paso del aire y la ventilación absolutamente natural, sin requerir de ningún acondicionamiento, en un clima absolutamente subtropical y riguroso. Lina Bobardi, ¿no? La gran arquitecta italiana o ítalo-brasilera, en este caso una perspectiva del Museo de Arte Moderno de San Pablo. Abajo vemos o en la parte profunda de la imagen, vemos una perspectiva de proyecto, donde aparecen dos losas, la losa de piso y la losa de techo, circunscribiendo en el paisaje un espacio de observación de las distintas esculturas, o de un patio de esculturas que se había propuesto en la planta baja, y lo que vemos arriba es una perspectiva de la planta central del edificio, que prontamente va a ser ampliado. Hace poco apareció la publicación de su proyecto de ampliación, bastante criterioso, donde Lina Bobardi había propuesto, igual que abajo en el patio estaban las esculturas, la sala de exhibición es una sala
que puede percibirse como una imagen completa, uno puede tener una percepción absoluta del espacio, y las obras no están colgadas sobre paneles, sino que están colocadas en paneles vidriados, absolutamente transparentes. Entonces, la percepción de esas obras, el recorrido de esas obras en el museo, tiene que ver con esta propuesta de imagen que es un deambular entre ellas, donde estoy percibiendo cada una de ellas y al mismo tiempo tengo un segundo, tercero, cuarto plano del acervo completo del museo, ¿no? Es una propuesta de imagen no para ir recorriendo, como en los museos tradicionales, obra a obra, sino que es una perspectiva que lo que está planteando es ver la obra en su entorno absoluto de colección. Perspectivas de los años 80, en este caso de los primeros proyectos de rehabilitación del mercado de abasto. Este no es el proyecto finalmente construido, pero puede verse arriba también la percepción de lo que hoy es el patio de comidas, esa última gran planta desde la cual puede ser percibida esa magnífica cubierta de bóveda de hormigón y ladrillos de vidrio. Y por otro lado, en la perspectiva de abajo, una perspectiva de vista aérea, de inserción urbana, se ve el edificio tal cual era su propuesta de remodelación, el mercado de hormigón y el mercado metálico y una plaza intermedia articulándolos, y el entorno aparece como una referencia sutil, que no compite con lo que quiero mostrar, que es la imagen que va a tener ese percepto principal, objeto de mi perspectiva en el conjunto. A lo sumo se ve al fondo la cúpula del Congreso, como recién ahí aparece otro notable que debe ser detallado, que puede competir con este otro, ¿no? Lo demás se transforma en un fondo donde no importan demasiado los detalles. También puedo jugar con eso, ¿no? Con los planos de observación que pongo delante, que pongo detrás, que enfatizo, que dejo de enfatizar. Salgamos de los dibujos, en parte salgamos de los dibujos, y pasemos a los videos o a la secuencia de perspectivas, si seguimos permaneciendo en los dibujos. Por eso hablaba de permanecer y salir. ¿Cómo damos cuenta de la dinámica de esa espacialidad? ¿De qué cosas me propone ese proyecto como posibilidad de uso practicado, recorrido? Y esta serie de croquisitos, digo yo con sumo respeto y admiración por el maestro, son distintas perspectivas del proyecto de la Maison Meyer, ¿no? Un proyecto no construido de Le Corbusier, donde en una carta a la señora Meyer le explica todas las cosas que ella iba a ver dentro y fuera de su casa, en un recorrido imaginario desde la calle hasta su terraza final, pasando por los lugares de estar, por su propia habitación, etc., ¿no? Entonces, si hubiera disponido o dispuesto de herramientas digitales de simulación, seguramente hubiera organizado un recorrido donde esas perspectivas iban a ir moviéndose dentro de un modelo 3D ya finalizado. Lo que él hace aquí, obviamente, mucho más primitivamente en lo técnico, pero profundamente comunicando intencionalmente cada uno de esos espacios, es contarle a alguien no arquitecto qué le va a pasar o qué sensaciones va a tener en cada uno de los espacios propuestos, ¿no? Y esto lo va acompañando de unos textos para ir siguiendo el hilo de la película, ¿no? Es como una especie de guión de sensaciones. Y esto Le Corbusier lo toma de Choisy, ¿no? Esta cuestión de la arquitectura como recorrido, la arquitectura como promenade, y sobre este concepto trabajan bastante los estudiantes de SRG este año. Augusto Choisy fue un historiador francés que tiene una vasta obra historiográfica en la que se destaca la arquitectura en Grecia y Roma como uno de sus
libros más interesantes, y precisamente en la arquitectura de los griegos describe la Acrópolis de Atenas, no a partir de mostrar cada uno de sus edificios por separado, sino que la describe como un recorrido. Y va planteando o interpretando la composición, la imagen definitiva del proyecto de la Acrópolis a partir de como si hubiera sido pensado como un objeto a recorrer. Entonces va a encontrar que no hay una organización de simetría, sino que, o que todo esté regido por la misma geometría, lo que uno podría pensar de un objeto clásico en primera instancia, sino que hay escorzos, diagonalidades, puntos de vista laterales, propuestos todo el tiempo, que hacen que el que recorre la obra vaya teniendo una serie de situaciones, ¿no? Entonces, eso primero lo muestra en una planta, para mostrar la organización del recorrido, y luego en cada uno de los puntos donde se encuentra la sorpresa de ese recorrido, desarrolla una perspectiva. Entonces, esta noción de que la arquitectura no se comprende de una, abriendo la puerta ya entendí toda la casa, sino que paso a paso voy descubriendo cosas distintas, y que ese descubrir cosas distintas me invitan constantemente a seguir recorriendo. Me da gusto seguir recorriendo porque seguramente voy a encontrar algo que no conozco detrás de aquella puerta o dando vuelta a aquella esquina. Tiene que ver con entender la arquitectura como un recorrido, no como una escultura física, sino pensar que dentro de la arquitectura, en este caso una pieza urbana, pero podría ser una casa, como veíamos recién con el ejemplo de la señora Meyer, uno no se queda quieto. La perspectiva da la visión de la fotografía, la imagen congelada, la imagen del granadero parado y estando firme. Es más natural entender el recorrido en secuencia. Y entonces, en el texto de 3 preguntas o 3 cuestionamientos a los señores arquitectos, cosas que hoy el feminismo cuestiona, porque no habla de las señoras y señores arquitectos, sino solamente de los señores arquitectos, él retoma esta descripción de Choisy y reproduce sus dibujos, ¿no? Y si vemos toda la obra de Le Corbusier, la recién que mostrábamos, La casa de la señora Meyer, o si queremos, seguramente nuestra más conocida, por poder ser vivenciada, Casa Curuchet en La Plata, la podemos entender como pensada como recorrido, como secuencia. Y este legado corbusierano está planteado a partir de él en toda la arquitectura moderna y prosigue en toda la arquitectura contemporánea, ¿no? Podemos hacer este ejercicio, por ejemplo, con la Casa Gilardi en México de Luis Barragán, a partir de esta planta que propone este recorrido que vemos aquí en líneas de puntos, donde tenemos una visión externa de la casa, entramos al hall y ese hall nos divide entre una escalera que nos invita seguramente a subir a los dormitorios, desde donde nos llega una extraña luz celestial. Recordemos la formación y convicción profundamente católica de Barragán, pero al mismo tiempo hay un pasillo dorado, un pasillo que nos invita a otro recorrido. Ese pasillo de recorrido no es solo un tubo, sino que su particular luminiscencia proviene de una serie de ventanas como rajas que dan a un patio y me permiten, a medida que lo voy transitando, tener una sensación de luz y sombra, hasta casi el infinito. Me permite ver como foco de la perspectiva otra cosa llamativa, distinta. En el transcurso aparecen esas esferas que reflejan a su vez la luz y la deforman de manera curva. Llego a ese aparente final de la perspectiva lineal que me planteaba el pasillo dorado y encuentro este espejo de agua en medio del estar comedor, y de este espejo de agua tiene a su vez otra
trabajo plástico con la luz que genera ese plano cian y al mismo tiempo esa columna que no cumple ninguna función estructural, sino una función absolutamente plástica de contraste y de desarrollo de distintas luces y sombras a lo largo del día. Y de ese estar comedor semi inundado puedo pasar de nuevo al patio donde vuelvo a ver las rajas del pasillo, pero desde otro lado, ya no necesariamente coloreadas, sino apenas esbozadas en su profundidad para generar esas sensaciones de luz y sombra, o termino viendo desde atrás los volúmenes que podía intuir desde la calle. Esta casa no es un volumen único, esta casa no es un espacio único, esta casa es múltiples sensaciones, y esas múltiples sensaciones están articuladas, y no nos hemos metido con la planta alta, para no complicar la cosa, a partir de estos múltiples recorridos, de estos múltiples fotogramas que pueden dar idea de una película continua. En ese sentido, les propongo unos minutos nada más la visión de esta escena final del desprecio de Jean-Luc Godard, donde habla del recorrido propuesto por la Casa Malaparte en Capri de Adalberto Oliver. Monsieur Long, je viens vous dire au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que vous ferez? Je vais retourner à Rome. Je vais finir d'écrire ma pièce de théâtre. Bon. O esta otra escena fantástica de Jacques Tati en Mi tío, donde hace una crítica profunda a la arquitectura, a lo peor de la arquitectura moderna, a la arquitectura internacionalizada, vacía de contenido específico, propositora de una imagen uniforme, y la contrasta con estas arquitecturas populares llenas precisamente de distintas escenas, de infinitas posibilidades.
Bien, mientras dejamos a Tati dándole el sol al pájaro para que cante el infinito, indefinidamente, pasamos ahora a otra manera de comunicación, que son los ideogramas, que tienen que ver con otra noción de la espacialidad que es conceptual, que es intentar comunicar cuáles son los conceptos que han regido ese proyecto. Tratar de develar la cocina del proyecto. Esto básicamente tiene un fin didáctico hacia, obviamente, la construcción de nuevos proyectistas, contar a otros cuáles han sido las estrategias y las tácticas adoptadas en cada una de las decisiones del proyecto, justificarlas en su porqué. No están pensadas para un público en general, sino para un público entendido, para nosotros mismos. Si se quiere, es un lenguaje un poco autorreferente, donde hacemos una lectura que va más allá del resultado, sino que tiene que ver con los procedimientos. Aquí Miguel Ángel, Leonardo, perdón, Le Corbusier o Rem Koolhaas nuevamente. Aquí Le Corbusier está intentando venderle a las autoridades de Buenos Aires su plan para Buenos Aires. Y entonces realiza una serie de dibujos básicamente en croquis, dibujos no precisos, dibujos proporcionados, pero donde a veces altera las escalas, ¿no? Entonces, primero aparece este famoso plano donde hay dos faros de la América, Nueva York y Buenos Aires. Nueva York ya ha perdido la oportunidad con sus horripilantes rascacielos, dice Le Corbusier. Buenos Aires todavía está a tiempo de encarar una densificación ordenada y llamarse a ser, estar destinada a ser una nueva ciudad, ¿no? Y pone el signo de pregunta. Estos cortes del país o del continente, ¿no? Un Chile prácticamente inexistente, el Océano Pacífico, la cordillera, las sierras, las pampas, los trenes sacando los frutos de las pampas, llegando a la ciudad es un puerto y el puerto es el que nos relaciona con el mundo para Le Corbusier, ¿no? con Europa. Y entonces su proyecto es un proyecto de nueva centralidad apoyada sobre pilotes, pilotes que dan cuenta de este paisaje tan particular del Río de la Plata, de pampa inundada, de poca profundidad, que dejan pasar ecológicamente el agua por debajo, ¿no? Estas torres no molestarían a los carpinchos, digamos, para ponerlo en términos actualísimos, digamos. Y da esta imagen de lo que él denominó la horizontal insigne, ¿no? Dice esta particularidad del Río de la Plata y de esta pampa infinita donde la ciudad aparece como una línea de luces que separan la tierra del cielo, y las edificaciones entonces deben ser un contraste que enfatice y refuerce este paisaje originalísimo que él plantea así. Entonces, aparecen una serie de conceptos de cómo se ha ido densificando la ciudad, desde sus primeras casas coloniales y republicanas, densificaciones, a esta sumatoria, cómo esto va generando mayor polución y menor iluminación, y entonces aparece obviamente el bloque suelto, la demolición y reconstrucción con iguales densidades, pero otras configuraciones como solución moderna de base al tema. Esquemas también o ideogramas de cómo debe organizarse el territorio nacional, ¿no? Este es el plan estratégico del Bicentenario que coordinó Marta Aguilar, donde hay un modelo de nación dibujado, tratando de recomponer equilibrios y generando articulaciones con los diversos países aliados del Mercosur. Bueno, ¿cuáles son las rutas que permiten esos atravesamientos, la vinculación entre las regiones, el paso o los pasos
fronterizos, la asociación regional. Y estos mismos esquemas o ideogramas que se denominan de estructura territorial están pensados para cada una de las provincias, ¿no? Aquí vemos algunos de los ejemplos, o incluso en el trabajo de Freddy Garay para el área metropolitana, donde aparece también una idealización de la organización posible de la capital y el conurbano a partir de este dibujo de un foco del cual parten haces y que tiene una serie de radios de circunvalación. Las infografías, ¿no? Aquí hay dos ejemplos de Fernando Batista, que es uno de los más importantes infógrafos de la actualidad. En este caso, la comparación a la misma escala de cosas que no están contiguas, ¿no? Como estas diversas cúpulas del mundo seleccionadas y puestas una al lado de la otra para ver qué radio tiene cada una, qué sistema configurativo tiene cada una, qué altura tiene cada una, y luego arriba una especie de línea organizativa donde los esquemas o los ideogramas de cada uno de los edificios notables, las pirámides de Egipto, las pirámides mexicanas, el Taj Mahal, la Torre Eiffel, el edificio Chrysler, bueno, están puestos en asociación en estas competencias de ver quién es más alto o quién es más ancho, que tanto pueblan y generan esta curiosidad enciclopédica. O su descripción de la Sagrada Familia de Gaudí, de qué es lo que está hecho y qué es lo que está por construirse en momentos en que se hizo esta infografía, y entonces aparecen distintos sistemas de dibujo asociados, pero relacionados de una manera tal que lo que pretenden es comunicar la esencialidad del proyecto y alguna de sus particularidades, su evolución histórica, etc. El dibujo como metáfora absoluta o como ensoñación, bondadosa o pesadillesca, ¿no? Estas investigaciones espaciales, estas ciudades ideales o estas grandes infraestructuras pensadas casi como cómic, pueden ser también maneras de comunicar un pensamiento arquitectónico, comunicar un pensamiento proyectual, ver en qué imágenes está basado, de dónde han salido. O la técnica del collage, como en este caso este proyecto de Omar Rem Koolhaas e Yves Brunier, que era su paisajista de cabecera, ¿no? En este caso es la intervención en unos espacios públicos entre conjuntos habitacionales, generando una especie de lo que él llama ciudad nueva en Menú-Senart, y donde es casi más importante el dibujo que lo que pretende comunicar. El dibujo vale por sí mismo. No estoy diciendo que todo deba ser así, digamos, pero es lo que sucede de hecho, ¿no? Estas manchas negras en las que imaginamos un tejido consolidado, en el cual irrumpen algunas líneas de flujo, que son estos rojos, o estas áreas seccionadas, vemos algunas aguas, contrastes entre rojos y amarillos. Bueno, esto tiene un valor plástico en sí mismo, y poco queda, si se quiere, del origen proyectual o de comunicar las intenciones del proyecto. O la síntesis, ¿no? Ya lindantes con el diseño gráfico, lindantes o directamente de diseño gráfico, ¿no? Este esquemita aparentemente infantil o caprichoso puede ser entendido también como la síntesis de la casa Curuchet. Unos pilotes y una reja de fachada y un sobretecho. O el ideograma que el propio Amancio Williams hizo de la famosa Casa del Puente en Mar del Plata, la Casa del Arroyo. Bueno, el arroyo canalizado, la estructura de la viga de escalera, la planta sostenida de usos y la cubierta. No hace falta más nada, ¿no? Uno ve esa imagen y obviamente la remite a la Casa del Puente. Los esquemas de MBRDB para este conjunto en
de viviendas en Barcelona, donde se parte de la idea de que una manzana que está acostada de repente puede pararse y lo que eran patios a nivel de suelo pasen a ser observadores de lo urbano en altura. Y eso después es desagregado en todas las ideas, el sistema de comunicación, las viviendas o los bloques de vivienda que la van constituyendo, la estructura de ese puente que termina de configurar lo que era patio en planta en observador a escala urbana. Bueno, son todos ideogramas, ¿no? Son síntesis compositivas. O los excelentes trabajos de Hernán Berdichevsky para Moderna Buenos Aires, donde algunos edificios icónicos de Buenos Aires, estos proyectos, son representados, resignificados a partir de sus esencias, ¿no? Los ateliers de Bonetti Curcham, la Biblioteca Nacional, el San Martín, el Comega, otra vez el Banco de Londres, el Cabanac, el Gran Rex o el Automóvil Club Argentino, ¿no? Y muchos otros más sobre los cuales han trabajado. Bueno, para cerrar esto y agregarle un grado de complejidad más, cada una de estas versiones del espacio, cada una de estas layers o capas de sentido del espacio, pueden tener en su interior distintas variables decisionales, digamos, que se mueven dentro de un rango de polos extremos. Si el proyecto tiene una dimensión objetual, ¿cómo me imagino ese objeto? Como un objeto único, tópico, como sería la mediateca de Sendai de Toyo Ito, un prisma, con vocación de unidad, o me lo imagino sistémico, ¿no? Donde lo que prima es un sistema de relación entre componentes en equilibrio. No hay jerarquías, no hay unidad, hay posibilidad de multiplicación, ¿no? ¿Es un prisma o es un tejido? Como sería esta maqueta de la Universidad de Berlín de Candilis. Bueno, esos son los dos extremos decisionales que tengo a la hora de pensar el espacio como objeto. ¿Es un objeto único o un objeto diverso? Tópico o sistémico, diríamos en términos más académicos. Desde lo configurativo, ¿no? Desde la materialidad, hay una materialidad concreta y una materialidad virtual, ¿no? Acá estamos viendo la casa 2 de Peter Eisenman, donde en la gran axonométrica vemos sus materiales, sus carpinterías, sus estructuras, sus envolventes, sus tabiquerías, hasta incluso barandas y algunos mobiliarios, todo lo que es fijo. Por otro lado, en las pequeñas axonométricas lo que vemos es distintos análisis de los espacios que esas materialidades concretas circunscriben. Un objeto está hecho de materiales concretos, pero a su vez de espacios, de volúmenes vacíos, virtuales, que son en los que en realidad se desarrollan las prácticas sociales, ¿no? Hay un doble juego de llenos y vacíos cuando estoy configurando. Cuando pongo materiales, hago que la configuración se sostenga, pero al mismo tiempo estoy circunscribiendo espacios de uso que también los estoy configurando, ¿no? Entonces, podemos decir que hay un requerimiento de hacer dos axonométricas, una axonométrica material o concreta y una axonométrica virtual. Si nos quisiéramos expresar mejor, diríamos los dos son materiales. Hay materiales concretos y hay materiales virtuales. Hay materiales pesados y hay materiales etéreos. El espacio también es un material. Cuando estoy trabajando en la organización de un proyecto con sus plantas, cortes y vistas, esta organización tiene por un lado una variable geométrica, hay una serie de trazados que ordenan la obra, y en este caso hemos tomado una casa de Adamo Faiden, el edificio de la calle Conesa, multipremiado edificio además, donde podemos ver la secuencia de trazados reguladores que
la geometría sobre la cual está apoyada la organización de estos materiales. Y si vamos un poco más allá, el sistema de proporciones que justifica la adopción de estos trazados, ¿no? No solo en dónde se apoyan estos materiales concretos, sino a su vez estos trazados geométricos de dónde vienen, ¿no? Qué búsquedas tiene detrás. Vamos a ver ahora cuando analicemos los proyectos, no redibujar los dibujos organizativos que ya están, que nos vienen dados como material de base, sino analizar su geometría y su sistema de proporciones. Pero también analizar no solo las líneas, sino las áreas de uso, ¿no? Hay otra dimensión de la organización que no es la geometría de apoyo de los materiales, sino la circunscripción de los espacios que recién veíamos como espacios de prácticas diversas, espacios de prácticas públicas, de conexión, más privadas. Podemos dar distintas clasificaciones de prácticas y trabajar una geometría de áreas o una que tiene que ver con lo practicado, o una geometría de líneas que tiene que ver con la organización abstracto-concreto, para dar cuenta de cómo se organiza ese proyecto, cómo ha sido distribuido ese proyecto. La perspectiva, el dibujo perceptual, y en este caso las polaridades son el espacio, la imagen de lo que estoy dando, tiene que ver con dónde se inserta mi proyecto, en este caso el proyecto del equipo de Monobloc para el Procrear de Mar del Plata, donde estoy viendo el proyecto desde afuera, en su relación con el espacio público, con el museo de arte que tiene enfrente, su propuesta de relación, cómo va a ser visto desde afuera, desde la ciudad viendo la arquitectura, o al revés, en esta otra imagen del mismo proyecto, cómo voy a ver la arquitectura, la ciudad desde la arquitectura, ¿no? En este caso estoy parado en un espacio de circulación interna y lo que estoy viendo es la propia espacialidad del proyecto y a lo lejos la ciudad y por último el mar, ¿no? ¿Estoy parado por fuera o estoy parado por dentro? ¿La imagen de inserción del proyecto en el contexto o la imagen que el proyecto propone como cobijo, como espacio que me rodea y me contiene? ¿Estoy externo o estoy interno al proyecto? ¿Qué imágenes tiene respecto a esas dos situaciones? El espacio recorrido, bueno, una obra que acabamos de ver y recorrer en unas pocas fotos. Bueno, ese espacio de recorrido es un espacio de fluidez, de flujo, de movimiento, de emoción, o es un espacio estanco, de estar detenido, de estar parado, de estar contemplando, ¿no? Es como los dos extremos del recorrido, los lugares de fluidez y los lugares de estacionamiento, podríamos decir. El dibujo conceptual, que tiene que ver con el significado, con tratar de mostrar la cocina del proyecto. ¿Y esa cocina del proyecto evoca arquitecturas preexistentes o es un puro invento, ¿no? Y aquí el dibujo de Aldo Rossi construyendo una ciudad ideal a partir de fragmentos de cosas ya construidas, o el dibujo de Le Corbusier mostrando su Ville Radies en una perspectiva hasta entonces absolutamente inéditas, de edificios recorribles en un espacio público continuo, hablan de dos actitudes distintas frente al proyecto, ¿no? La innovación absoluta o el reordenamiento conservador de lo preexistente. Los textos que hablan de el sentido o la justificación última del proyecto, una justificación que sirve para convalidar, como puede ser una memoria descriptiva técnica, donde describo materiales y digo por qué utilicé este y no utilicé otro, o textos más profundos aún, que ya no hablan de convalidar ese proyecto en especial, sino fundamentar un posicionamiento frente a la arquitectura, ¿no? Y acá nuevamente Norberta Chávez y la invitación para los que puedan este sábado a las 11 escuchar su charla, ¿no? Donde el texto no es un texto de convalidación de lo existente, sino es un texto que aspira a influir en un montón de arquitecturas, en la manera de hacer las arquitecturas en general. Para cerrar,
Aquí hay una misma obra de arquitectura, seguramente conocida por ustedes, la Ville Savoye de Le Corbusier, una arquitectura sumamente icónica, paradigmática, casi símbolo de la modernidad arquitectónica, representada o prefigurada desde estas 7 nociones distintas. Como objeto, claro, objeto maqueta; como configuración, cuáles son los materiales de los cuales está hecho esta maqueta; como organización, a partir de cómo se distribuye el programa en una planta o en un corte; como percepto, a partir de una imagen congelada, de este caso de cómo me cobija la arquitectura en su terraza final; como movimiento, a partir de esta imagen, precisamente de todo el sistema de conectores, rampados y escalares que la casa propone para ser percibida como recorrido; como concepto, a partir de esta síntesis o casi diseño gráfico, donde rápidamente con unas superficies blancas y unas superficies negras descubrimos este objeto complejo y lo identificamos; o como texto, en este caso un texto del propio Le Corbusier en el poema del ángulo recto, donde hace referencia a esta obra y el porqué de las decisiones. Lo que queremos hoy es que introduzcamos estas 7 nociones de espacio, que estas 7 nociones de espacio son complementarias entre sí, que deben estar en equilibrio en todo buen proyecto, y que para estudiar y desarrollar cada una de ellas hay una herramienta que le es más pertinente, que le es más directa: la maqueta, la axonométrica, el monge, la perspectiva clásica, el video, la síntesis gráfica o un texto. Lo que vamos a hacer en nuestro práctico es, a partir de una obra que nosotros le damos, de determinada complejidad, que ustedes ya han ido estudiando y ahora en la segunda mitad van a contar qué materiales han encontrado en esta primera semana sobre ella, vamos a representarla, volverla a hacer presente, sometiéndola a estas 7 pruebas. Y a partir de estas 7 pruebas, desentrañar precisamente cuáles fueron las decisiones proyectuales, objetuales, configurativas, organizativas, perceptuales, emocionales, conceptuales, textuales, que están detrás de ese proyecto. El proyecto que ustedes van a analizar es una excusa para entender estas 7 situaciones, no es un fin en sí mismo, ¿no? Es una materia prima, un laboratorio donde indagar estos conceptos, y que ustedes al final del curso tengan estos conceptos apropiados y los sepan a su vez conducir a sus propios proyectos, complejizándolos, y que ya no tengan una o dos de estas variables en su desarrollo, sino que en lo posible puedan tener las 7. Vuelvo a presentar el cuadro que presentábamos al principio, como para ver la nube de conceptos en la cual estuvimos hablando, y que obviamente será objeto de más desarrollos a lo largo del cuatrimestre. Por último, cerramos con una frase del gran pedagogo brasilero Paulo Freire, en Pedagogía de la Esperanza, que refuerza también el sentido de por qué desglosar esto en estas múltiples capas, en estas múltiples razones, ¿no? Paulo decía en Pedagogía de la Esperanza: siempre estuve convencido que detrás de todo producto cultural, podríamos incluir en los productos culturales obviamente a los proyectos, podemos decir, siempre estuve convencido que detrás de todo proyecto existen densas tramas de sentido, múltiples razones de ser. Hoy hemos hablado de 7 de esas múltiples razones de ser. Continúa: será por eso que a lo largo de mi vida me han resultado tan interesantes los productos en sí, desarrollarlos, como indagar en las circunstancias diversas de su generación, sus herramientas, sus procedimientos.
Creo que este doble interés es la única manera de llegar a comprenderlos acabadamente. Casi diríamos que de eso se trata el taller Forma y Proyecto. Se trata de proyectar y saber qué hay detrás de esas formas. Cuáles son las múltiples razones de ser, apropiarlas, ser conscientes de ellas para proyectar cada vez mejor.